Me alegro de verlos. Dios los bendiga mucho. Dios nos da la Biblia para explicarnos el mundo espiritual que aún no conocemos. Además, en el libro de Apocalipsis capítulo 22, dejó la petición de que nunca debemos añadir ni quitar de estas palabras de la Biblia con ninguno de nuestros propios pensamientos o sabiduría. Cuando observamos Colosenses capítulo 1, versículo 26, la comprensión de Cristo, el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y edades, se describe como el mayor misterio entre los 66 libros de la Biblia. Entonces, hay algo más en Cristo que no es solo la verdad del Padre. ¿Qué podemos aprender en el libro de Romanos capítulo 5? Está escrito: Adán, el cual es figura del que había de venir. Pensemos en esto más a fondo, ya que Adán representa a Cristo. ¿Dios creó solo a Adán y finalizó su creación? No, no fue así. ¿A quién creó tomando una de las costillas de Adán después de hacerlo caer en un sueño profundo? Dios creó a Eva, quien es llamada Madre de todos los vivientes. Todos estos asuntos no fueron simplemente escritos en los 66 libros de la Biblia sin ninguna razón. Todos ellos contienen la firme voluntad de Dios que Él quiere enseñar a toda la humanidad. Si no comprendemos esta profunda voluntad de Dios, no podremos recibir a Cristo, quien vino por segunda vez, ni a la Madre Celestial. Y si no llegamos a reconocer al Padre y a la Madre, nunca conoceremos a nuestros hermanos y hermanas espirituales. Al final, no podremos averiguar cómo recibir el perdón de los pecados y restaurar el reino de los cielos perdido. En vez de eso, terminaremos cayendo en la destrucción eterna sin encontrar nada durante nuestra vida. Sería una vida muy desafortunada. Ya sea que vivamos cómodamente o no, o disfrutemos de algo o no, el tiempo que se nos da es prácticamente el mismo. Sin embargo, como está escrito en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, las personas están destinadas a morir una sola vez. ¿Y qué vendrá después? Dios dice que enfrentarán el juicio, ¿no es verdad? En otras palabras, juicio significa sentencia. ¿Ha habido algún caso en el que se haya sentenciado a alguien a pesar de no haber hecho nada malo? No, no lo hay. Esto significa que toda la humanidad cometió algo merecedor de un juicio. Por eso la Biblia dice que toda la humanidad está bajo el poder del pecado. En otras palabras, todos somos pecadores. La Biblia dice que todos debemos pasar por la etapa del juicio. Así, lo que hemos vivido en esta tierra, lo que hemos hecho y las palabras que hemos obedecido son los asuntos más importantes en el juicio. Por esta razón, la Biblia nos dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿No es así? Además, Dios promete abrirnos el camino para entrar en el eterno reino de los cielos cuando nos encontremos con Dios en esta tierra. Sigamos sus enseñanzas y llevemos una vida de expiación y arrepentimiento. ¿No es verdad? Vamos a comprender el misterio de Dios, Cristo, y el misterio del Espíritu y la esposa. Obedezcamos y sigamos absolutamente todas las enseñanzas que Dios nos ha dado cuando vino a esta tierra por segunda vez para salvarnos y hacernos nacer de nuevo. Como la gente no sabe para qué vivir ni el propósito de su vida, se limitan a trabajar para comer 3 veces al día. Por supuesto, debemos trabajar para ello. Pero si solo hubiéramos nacido para hacer eso, si ese fuera el propósito de nuestra vida, qué miserable y lamentable sería nuestra vida. Nunca nacimos en esta tierra solo para eso. Cuando entendamos la verdad fundamental sobre este asunto, podremos encontrar la respuesta a la pregunta: ¿por qué debemos llevar nuestra vida de la fe en Dios diligentemente? ¿No es verdad? Por eso, hoy veamos la palabra de Dios con el sermón titulado La Trinidad y Cristo.
La Trinidad es una de las preguntas que mucha gente se hace a menudo. Aquellos que no entienden la Trinidad no pueden entender la Biblia, aunque la lean miles de veces. ¿Saben por qué no la entienden? En Isaías capítulo 43 está escrito: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En Hechos capítulo 4 versículo 11 está escrito que no hay otro Salvador fuera de Jesús. Permítanme contarles una historia que ocurrió en el pasado. Un miembro mencionó estos dos versículos y me hizo una pregunta. Pastor, ¿en quién debemos creer? ¿Debemos creer en Dios Jehová o en Jesús? Y añadió, en la misma Biblia está escrito que fuera de Jehová no hay Salvador, y también que no hay Salvador excepto Jesús. ¿En quién debo creer para ir al cielo? Podemos decir que todas estas preguntas y confusiones provienen del malentendido sobre la Trinidad. Nosotros también debemos examinar la Trinidad a fondo. ¿Existe realmente la Trinidad? Debemos confirmar esto mediante la Biblia, ¿no es así? Por eso, hoy tomémonos un tiempo para estudiar juntos la voluntad de Dios con respecto a este asunto. Primero, comprendamos la palabra Trinidad. ¿Cuál es el significado de la palabra Trinidad? Significa la Trinidad de Dios. En otras palabras, 3 en 1. El Santo Padre es Dios Padre. El Santo Hijo es Dios Hijo que vino en carne. La Biblia también explica sobre Dios que obra como el Espíritu Santo. Solo cuando comprendamos esto, podremos comenzar a entender la Biblia. Si tratamos de leer la Biblia como una novela sin entender estas cosas, no podremos evitar confundirnos, ya que la Biblia consta de varios contenidos como libros de profecía, salmos y libros de historia. Por lo tanto, cuando tenemos un conocimiento correcto sobre la Trinidad, todos podemos entender exactamente lo que Jesús quiso decir cuando dijo que los 66 libros de la Biblia dan testimonio de Él. ¿Por qué está escrito en el libro de Isaías que fuera de Jehová no hay Salvador, y en Hechos capítulo 4 que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, excepto Jesús? La Biblia parece ser una contradicción si vemos estos versículos por separado. Ya que está escrito de esta manera, ¿en qué nombre de Dios debo creer para ser salvo y entrar en el cielo? Tendremos estos pensamientos aunque sepamos que los 66 libros de la Biblia son las palabras de Dios. Esto muestra por qué necesitamos estudiar sobre la Trinidad. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son diferentes, sino un único y mismo Dios. En resumen, esto significa que un Dios desempeña 3 roles. Desempeña el rol del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existan por separado. Estos versículos ya no son una contradicción cuando entendemos que un único Dios desempeña 3 roles. Dios se dio a conocer como Jehová en la época del Padre, como Jesús en la época del Hijo, y como Ansanjón, el nombre nuevo de Cristo, en la época del Espíritu Santo. Si piensan en el agua, podrán comprender fácilmente la Trinidad. Cuando se encuentra en estado líquido, se le denomina agua. Pero cuando el agua hierve a más de 100 grados Celsius, se evapora en el aire en estado gaseoso. Ya que se evapora, su nombre ya no es agua, sino vapor. Sin embargo, ¿su composición química cambia? Tiene la misma composición que el agua, simplemente cambia de forma y se convierte en vapor. Cuando el agua se congela por debajo de 0 grados Celsius, se convierte en hielo. Su forma cambia, pero ¿qué sucede con su composición química? Es la misma que el agua. No obstante, su forma y nombre cambian. Se le da otro nombre, hielo.
Aunque las formas y los nombres son diferentes, tienen la misma composición química. De la misma manera, Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo Cristo Ansanjón, el nombre nuevo, son todos un único y mismo Dios. Hace 3500 años, Cristo Ansanjón usó el nombre de Jehová cuando dividió el Mar Rojo. Hace 2000 años, usó el nombre de Jesús cuando nació en Belén, creció en Nazaret, estableció la iglesia primitiva y proclamó el Evangelio del Nuevo Pacto. No son diferentes, sino un único y mismo Dios que fue llamado por diferentes nombres. Hoy en día, mucha gente a la que no le gusta su nombre decide cambiárselo, ¿no es así? Cuando cambian sus nombres, ¿cambian ellos mismos? No, no cambian, ¿verdad? Cuando entendemos esto, podemos darnos cuenta que lo que hizo Dios Jehová es lo que hizo Jesucristo, y lo que hizo Jesucristo es lo que hizo el nombre nuevo Ansanjón. No debemos considerarlo como un Dios diferente solo porque tenga un nombre diferente. Todos son un único y mismo Dios. Hoy confirmaremos todos estos asuntos a través de la Biblia. Confirmemos esto juntos a través de la Biblia. Vayamos al capítulo 2 de Filipenses. En el capítulo 2, versículo 5, dice: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en...». Aquí se está explicando sobre Cristo Jesús que se mencionó anteriormente. ¿Quién es Él en su esencia? Él es en forma de Dios. ¿A quién se refiere Dios en este versículo? Se refiere a Dios Jehová. Por tanto, ¿quién es Dios Jehová? Es Jesús. En otras palabras, Jesús y Jehová son el único y el mismo Dios. Hace 3500 años, en la época del Padre, Dios usó el nombre de Jehová. Luego apareció con el nombre de Jesús en la época del Hijo. Y en la época del Espíritu Santo, aparecerá por segunda vez con el nombre nuevo de Jesús para conceder la salvación a la humanidad. Esto es exactamente lo que la Biblia explica. El hecho de que Dios tenga un nombre diferente no significa que Dios Jehová, Dios Jesús y Dios Espíritu Santo, es decir, el nombre nuevo, sean diferentes. Si es así, la palabra Trinidad sería inexacta. La palabra Trinidad se refiere a la Trinidad de Dios. Esto implica que tres son uno. Vayamos a otro versículo en Isaías capítulo 9. Cuando leen Isaías capítulo 9, versículo 1, Dios da muchas profecías sobre el nacimiento de Jesús. Veamos el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí, un niño y un hijo indican a Jesús, ¿cierto? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Admirable, consejero, se expresan algunos de los títulos de Jesucristo. Entonces, ¿cómo se llamará al niño? Dios fuerte. ¿Y quién más es Él? Padre eterno. En la Biblia en inglés está expresado como Padre eterno. Él es el Padre eterno. ¿Quién será llamado con este título? El Hijo que nacerá. Por tanto, cuando Dios Jehová, que estaba en espíritu, vino a esta tierra en la carne, lo hizo con el nombre de Jesús para llevar a cabo su misión como el Hijo. Desempeñó este papel para la salvación de la humanidad. Está escrito que el Padre, que existe para siempre, nació en la tierra como un niño con el rol del Hijo. Debemos entender este asunto con claridad. El niño y el hijo se refieren aquí a Jesucristo, ¿no es así? Según el libro de Filipenses, ¿quién es Jesús? ¿No está escrito que Jesús en su esencia es Dios Jehová? No solo el Nuevo Testamento testifica sobre Jesús de esta manera, sino que también el profeta Isaías profetizó acerca de Jesús 700 años antes de su nacimiento. Incluso solo con estos dos versículos, ¿hay alguna necesidad de discutir más sobre la Trinidad? ¿Alguien puede decir todavía, ¿Jehová y Jesús son diferentes?
El Padre Eterno nació en esta tierra con el nombre de Jesús para desempeñar el rol del Hijo. El apóstol Juan explicó sobre este asunto en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Veamos Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. El principio es el principio de la creación de los cielos y la tierra, ¿cierto? Está escrito, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios que dijo, sea la luz, en el principio? Es Dios Jehová. Veamos el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claramente está hablando de Dios Jehová, quien creó todas las cosas. El verbo se utiliza como una forma diferente de describir a Dios. Veamos el versículo 14 para ver cómo aparecerá el verbo que es Dios en esta tierra. En el versículo 14 dice, y aquel verbo, ¿en qué se convirtió el verbo, es decir, Dios, en el capítulo 1, versículo 1? Fue hecho carne. En Isaías capítulo 9, el profeta Isaías profetizó que el Padre Eterno sin duda vendría a esta tierra como un niño y nacería como un hijo, ¿verdad? Sin embargo, cuando Él vino, ¿no cambió el nombre del Padre? Cuando Él vino a la tierra en la carne, usó el nombre de Jesús. Por tanto, Dios Jehová y Jesús son el único y el mismo Dios. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el unigénito? Es Jesús. ¿Quién es Jesús que vino en la carne y habitó en esta tierra? Él es Dios Jehová que existió como el Verbo en el principio de la creación. Ya que la gente no se da cuenta de esto, si de repente decimos, crea en Cristo Ansanjón, crea en el nombre nuevo, nos malinterpretarán pensando, ¿por qué el nombre nuevo es Cristo Ansanjón? ¿Por qué tenemos que creer en Cristo Ansanjón en esta época? Cuando Jesús vino a esta tierra, hace 2000 años, y predicó el Evangelio, los judíos lo rechazaron diciendo que el Dios en quien creían era Jehová y que nunca podía ser Jesús. Fue porque no entendieron la importante profecía de Isaías capítulo 9, de que Dios Todopoderoso, es decir, el Padre Eterno, vendría a esta tierra como un hijo en la carne. Así es como llegaron a ver a Jesús como un simple humano, solo un hijo de José, el carpintero. Aunque las palabras que salieron de su boca eran muy conmovedoras y preciosas, lo rechazaron debido a su percepción equivocada. Rechazaron a su Dios, a quien adoraban. Rechazaron a Dios Todopoderoso. Lo golpearon con los puños y no dudaron en pronunciar todo tipo de insultos y maldiciones contra Él. Podemos decir que todo este tipo de situaciones ocurrieron porque la gente en ese momento no entendía completamente la profunda verdad de la Trinidad. Hoy, cuando estudiamos la Biblia, podemos entender que Dios Padre Jehová y Dios Hijo Jesús son el mismo Dios a través del Evangelio de Juan capítulo 1. Y Dios también ya ha explicado completamente esta verdad en Filipenses capítulo 2 y en Isaías capítulo 9. Entonces, no hay lugar para disputas sobre el hecho de que Dios Padre Jehová y Dios Hijo Jesús son el único y mismo Dios, ¿no es así? Aunque solo hubiera 2 o 3 testigos, es suficiente para creerlo. No obstante, hay muchos versículos relacionados que muestran esto. En Apocalipsis capítulo 1, Dios Jehová dijo, yo soy el Alfa y el Omega. Y en Apocalipsis capítulo 22, Jesús también dijo, yo soy el Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega significa el principio y el fin, ¿no es así?
Si fueran dioses diferentes, su fin podría ser el mismo, pero su principio nunca podría ser el mismo, ya que otras iglesias no pueden definir claramente la Trinidad, simplemente dicen, Dios Jehová es el Padre y Jesús es solo el Hijo. ¿Cómo pueden el Padre y el Hijo tener el mismo principio? ¿No es esto contradictorio? Algunos pueden preguntar, entonces, ¿por qué se llama Hijo a Jesús? Debemos entender claramente la razón. En su esencia, Él es el Padre eterno, pero eligió ese camino para la salvación de toda la humanidad. ¿No está escrito en el libro de Juan capítulo 13 que Jesús ha dado un ejemplo a toda la humanidad para que puedan hacer lo que Él hizo por ellos? Pensemos en esto. Si Jesús no hubiera guardado el día de reposo, ¿no podría entrar en el cielo? Si Jesús no hubiera guardado la Pascua, ¿no podría ir al cielo? Todas estas leyes son necesarias para nosotros, los pecadores. Dios está por encima de la ley. Dios es quien estableció todas estas leyes para nosotros, los pecadores. Fue para darnos el perdón de los pecados. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Guardó el día de reposo y la Pascua y recibió el bautismo por el cual un pecador puede obtener la remisión de sus pecados. ¿Jesús necesitaba ser bautizado? No, no lo necesitaba. Entonces, ¿por qué recibió el bautismo? ¿Acaso no dijo, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis? Por lo tanto, podemos entender completamente que Dios Padre Jehová y Dios Hijo Jesús son un único y mismo Dios. Entonces algunos podrían preguntarse por las palabras escritas en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 18, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podrían pensar, el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender al Espíritu Santo? El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo son nombres de un único y mismo Dios. La única diferencia en sí se usó en la época del Padre, en la época del Hijo o en la época del Espíritu Santo. Entonces, entendamos acerca de Dios Jehová y el Espíritu Santo y también sobre Jesús y el Espíritu Santo. Veamos el libro de Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. El capítulo 2 versículo 1 dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado? A Jesucristo, el justo. Está escrito en el libro de Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 que Jesús es el abogado, el que habla en nuestra defensa. Jesucristo es nuestro abogado, ¿verdad? Veamos sobre este abogado en el libro de Juan capítulo 14 versículo 26. En el versículo 26 Jesús dice, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre». Cuando leemos el versículo 26 podemos ver que el Consolador es el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿qué sucede en el libro de Primera de Juan? ¿Quién es el abogado? Está escrito que Jesucristo es el abogado. Cuando comparamos las palabras escritas en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 con Juan capítulo 14 versículo 26, podemos confirmar que el abogado es Jesús y que Jesús y el Espíritu Santo son el único y mismo Dios. El Espíritu Santo es Jesús y Jesús es el Espíritu Santo. Esto es lo que la Biblia está explicando ahora. Por tanto, Jesús y el Espíritu Santo nunca pueden ser diferentes, son el único y mismo Dios. Entonces, Dios Jehová y el Espíritu Santo también deben ser uno. Continuemos confirmando este asunto. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2. Veamos el capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Veamos qué clase de espíritu es el Espíritu de Dios en el versículo 10.
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo lo sabe todo, incluso las cosas profundas de Dios. Entonces, ¿esto no indica que el Espíritu Santo es Dios Jehová? Dios Jehová y Jesús son el único y mismo Dios. Dios Jehová y el Espíritu Santo son un único y mismo Dios. Y Jesús y el Espíritu Santo son el único y el mismo Dios. En otras palabras, Dios Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, el nombre nuevo, Ansanjón, no son diferentes, sino el mismo. Entonces, ¿quién dividió el Mar Rojo en el tiempo de Moisés antes del tiempo de Jesús? Pensemos sobre esto en la época del Hijo. Fue Jesús. Por supuesto, Dios Jehová dividió el Mar Rojo, pero desde el punto de vista de la Trinidad, quien dividió el Mar Rojo en el tiempo de Moisés fue Jesucristo. ¿A qué se debe esto? Es porque Él es el mismo Dios. ¿Con qué nombre vendrá Jesús en la época del Espíritu Santo? Vendrá de nuevo con el nuevo nombre, Ansanjón. Entonces, ¿quién vino a predicar el Evangelio en esta época? ¿Con quién llama a sus hijos para que vengan? En la época del Espíritu Santo, vino con la Madre Jerusalén Celestial, la esposa del Espíritu Santo. ¿No está clamando al mundo entero, vengan a mí, pueblo mío? Desde la perspectiva de la época del Espíritu Santo, el que fue crucificado hace 2000 años es Cristo Ansanjón. ¿Quién dividió el Mar Rojo hace 3500 años? Es Cristo Ansanjón. Aquellos que no entienden la Trinidad pueden quedar perplejos y preguntar, ¿no dice la Biblia que Jehová hizo eso? Tienen razón, no está mal decir eso. Sin embargo, desde el punto de vista de la Trinidad, todo lo que hizo Dios Jehová, lo hizo Cristo Ansanjón. Todo lo que hizo Jesús, lo hizo Cristo Ansanjón. Es porque son el único y el mismo Dios. Como Dios usó un nombre diferente, la gente sigue pensando que todos son diferentes, por lo que para ellos todas las enseñanzas de la verdad de los 66 libros de la Biblia no parecen estar conectadas entre sí. Sin embargo, cuando entendemos la Trinidad, podemos confirmar que todas son palabras de Dios, quien es digno de confianza, ¿verdad? Por lo tanto, para resolver el misterio de Cristo Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén, quienes son los protagonistas del gran misterio, primero debemos comprender la Trinidad. Nunca debe haber confusión o controversia con respecto a la Trinidad. El agua, el vapor y el hielo son lo mismo. Son solo una forma diferente. En la época del Padre, Dios llevó a cabo su obra con el nombre de Jehová, y en la época del Hijo, vino a Israel y predicó el Evangelio con el nombre de Jesús. En la época del Espíritu Santo, vino a Corea, la tierra lejana del Oriente, y predicó el Evangelio con un nombre y un aspecto diferentes. Aunque son diferentes en nombre y forma, todos son el mismo Dios. A través de esto, entendamos que un solo Dios ha estado dirigiendo la obra de la salvación. El protagonista del nombre nuevo aparecerá en esta tierra sin falta con la verdad de la Pascua del nuevo pacto, que es el sello de Dios. Hijos celestiales, cuando lo vean aparecer con su sello, deben decir inmediatamente, amén, y seguirlo sin dudar. ¿No es así como Dios está guiando el camino en Sión? Pidiéndoles que tengan una fe correcta en el Padre y la Madre Celestiales y marchen hacia el eterno reino de los cielos, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.